El viaje a Olanor causaba muchas dudas a los perros de caza. ¿Qué habían hecho para merecer tal castigo? Estaban siendo mal juzgados y sabían que aquel viaje no era necesario. Suficiente dolor tenían en el orgullo como para, además, tener que lidiar con una tarea tan sencilla y con tan poca importancia. Alrededor del 70% de la legión fueron para purgar sus pecados a aquel planeta. Los demás estarían defendiendo otros planetas, siendo uno de ellos Olimpia. Solo aquellos iniciados o que estuviesen poco tiempo en la legión y que no hubiesen participado en Miral pudieron quedarse en tierra firme. Todos los demás fueron a Ulanor. Karl estaba disconforme con esta situación. Conocía a Angron de primera mano y sabía que esa decisión no era la correcta. Conocía a su padre de primera mano. Podía oler la duda en su rostro. No estaba haciendo ese viaje por voluntad propia, sino como una obligación. A pesar de no haber hecho nada malo, a pesar de no ser merecedor de un castigo, lo aceptaba sin resistir. Se estaba arrodillando antes de que causase algún peligro. Ningún primarca debería de arrodillarse sin tener un motivo de peso, y esta vez Angron no lo tenía. Erlen pensaba lo mismo que Karl, aunque paralelamente, debido al voto de silencio que impuso Angron. Él podía notar como si hubiese una gran tensión en el aire, una tensión con duda, con miedo, incertidumbre. Era un crimen que no habían cometido, no eran traidores, no eran herejes, permanecían siempre leales. Es más, eran el ejército más leal posible en aquellos instantes, y aún así los tachaban y los señalaban con el dedo, pero solo por un primarca, ya que la gran mayoría perdonaron a Angron y lo invitaron para ser ayudado. Pero aún así, el primarca decidió aceptar el castigo que solo un hermano dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? La pregunta rondaba la mente de Erlen día sí, día también. Durante el viaje, Erlen y Karl se cruzaron. Sus miradas se eclipsaron mutuamente, y bajo un solo instante pudieron sentir los sentimientos del otro. Sin hablar, sabía lo que estaba pasando por la cabeza de su hermano, y sabía perfectamente cómo lo estaba razonando. Sin decir ni una sola palabra, ambos se prepararon mentalmente para lo peor, para una desgracia, para una jugada maligna de cualquier ente. Ulanor no estaba dentro de los planes de la Gran Cruzada. ¿Por qué ir allí? Ambos no sabían la respuesta y preferían no saberla, porque de saberla, posiblemente la historia hubiese tomado otro rumbo completamente diferente. Entre los hermanos de batalla circulaba la idea de que algo estaba pasando fuera de escena, algo estaba ocurriendo. Alguien estaba moviendo los hilos de su legión mientras su primarca obedecía sin resistir. Dudaban de las palabras de su padre, y aun con ciertas certezas y palabras tranquilizadoras, sabían que algo estaba ocurriendo. No entendían nada. Sus capitanes estaban muy dudosos. Sus iniciados parecían desorientados. E incluso los más ancianos de la legión no sabían por qué estaba ocurriendo todo aquello. Angron también dudaba, pero su mente se engañaba a sí mismo, tratando de encontrar paz en las palabras de sus hermanos sanguíneos. Su hermano más honorable, el ángel de la guarda del imperio, el ser más limpio y puro que haya existido sobre la faz de la galaxia. ¿Por qué debería dudar de las palabras de aquel primarca? Su legión había cosechado muchas más hazañas que la suya, y a pesar del gran secretismo, su historia de victorias no ha parado de crecer, a diferencia de su legión.
Los ángeles sangrientos habían logrado la máxima eficiencia en mortalidad durante su cruzada. Habían conseguido mantener a raya numerosas bestias casi imposibles de matar. No podía hacerle frente a su hermano, no podía negarse a cumplir su orden. Pero, ¿no era acaso su libertad el valor más preciado? ¿Por qué estaba cometiendo el mismo error que en Nuceria? ¿Realmente seguía siendo un esclavo? Esa pregunta mataba a Angron por dentro. Los pensamientos no fueron lo suficientemente rápidos, ya que antes de plantearse aquella pregunta, llegaron a Olanor, el planeta, el cual una vez fue limpiado de la marea verde, ahora se teñía de pequeños puntos verdes, pequeñas comunidades de orcos en aumento, una amenaza no muy significativa, algo realmente trivial para las amenazas de gran calibre a las cuales estaban acostumbrados. Angron sintió cierto alivio. Era una prueba sin riesgo, donde podría limpiar fácilmente su honor a la vista de su hermano y poder recuperar todo el honor perdido. Confiaba plenamente en las palabras de su hermano. Sabía que no le traicionaría. Sabía que su hermano lo estaba ayudando. Su hermano no quería volver a verlo como un esclavo. Los perros de caza bajaron al planeta y en menos de una semana pudieron arrasar con toda la marea verde. No quedó ningún orco vivo y se aseguraron de que no volverían a nacer más. Lo purgaron absolutamente todo. Quemaron todo rasgo de vida xeno en aquellas tierras. La amenaza fue eliminada. El corazón de Angron sintió paz en aquel instante. Sintió que por fin iba a ser libre. Por fin volvería a tener la aprobación de su hermano. Kang y Elren sabían que algo olía muy mal y decidieron evacuar todas las cápsulas antes de cualquier desastre. Para sorpresa de ellos, habían tomado aquella orden muy tarde. Sanguinus llegó a aquel planeta mucho antes de lo que podían llegar a pensar. Hermano, has limpiado tus pecados. Estoy muy orgulloso de ti. Me complace ver que por fin has decidido seguir mis consejos y aceptar la luz. Tenía todas mis esperanzas puestas en ti y no me has decepcionado. Es por ello por lo que quiero regalarte algo digno de tu valor, algo digno de ti. Sanguinus estaba totalmente irreconocible. Su pelo dorado estaba teñido enteramente de rojo, y el dorado de su armadura era casi indistinguible de la sangre de sus enemigos. Sus ojos no transmitían vigor, sino ansias. Hermano, quiero regalarte el favor del gran poder. La pureza de la guerra solo puede ser alcanzada con el gran Dios. Juntos podemos hacer grandes cosas. Podemos eliminar la ignorancia de esta galaxia y al fin ver un nuevo amanecer. Solo en la guerra destruiremos las cadenas. Solo en la guerra encontraremos la verdad. Angron dio un paso atrás y con un gesto sus capitanes empezaron a evacuar el planeta. El primarca de los Ángeles Sangrientos no era el mismo que conoció alguna vez. Estaba sediento de guerra, sediento de sangre, sediento de destrucción y muerte. Sus manos, cada una de ellas, empuñaba una espada cubierta de trozos de cadáveres y de sangre podrida. Angron se dio cuenta muy tarde que aquel hermano había caído en la oscuridad para no volver. Hermano, únete a mí. Él nos dará fuerzas para devolver la galaxia a su libertad. Juntos volaremos más alto que el fuego del emperador y liberaremos a la galaxia de su tiranía. Debemos conseguir liberar a los esclavos del imperio y romper sus cadenas. Acepta esta oferta del Dios.
hermano. No quiero hacerte daño, no quiero hacerte daño. Sanguinus mostró las marcas del dios de la sangre en su pecho. Quien alguna vez fue su hermano, ahora se había transformado en un monstruo. Quien alguna vez fue su hermano, ahora era un siervo del dios de la muerte. Angrón comprendió las palabras de Kar. Ulanor era una trampa. No habían ido allí para hacer penitencia. Habían ido para ser masacrados por los ángeles sangrientos. La batalla comenzó en un abrir y cerrar de ojos. Los ángeles sangrientos se habían convertido en una manada de locos salvajes que alguna vez fueron los guerreros más honorables de toda la galaxia. Gruñían y gritaban mientras desgarraban la carne de sus hermanos como si se tratase de piel. No contentos con ello, tomaban los cadáveres y los devoraban, los absorbían, los dejaban totalmente sin vida. Quienes alguna vez fueron el faro de luz del imperio se habían transformado en auténticas bestias devoracarnes. Cayeron presos de sus propios impulsos. No solo tenían sed de guerra, tenían sed de sangre, sed de muerte. Tenían un hambre insaciable por la carne. Los hijos de Sanguinus se habían transformado en monstruos. Angrón luchó ferozmente contra Sanguinius. El ángel había caído preso de la sed de sangre y usaba toda la violencia con tal de saciarse. Todos aquellos valores, todas aquellas hazañas que alguna vez caracterizaron a su hermano fueron sustituidos por una bestia ansiosa de matar, ansiosa de devorar. El hermano al cual alguna vez amó ahora era poco más que una bestia ansiosa de matar. Angrón luchó ferozmente, incluso sufriendo con los esclavos, Angrón luchó ferozmente, incluso sufriendo más con el repuesto de los cables, sacando la bestia que tanto tiempo le había costado guardar y controlar. Su hermano le estaba traicionando y si no lo detenía, todos sus hijos morirían. Angrón recordó cuando lucharon codo a codo en la última batalla del emperador, cuando el imperio estaba unido, cuando su ángel de la guarda era aún el mejor primarca. Ahora todo eso no era más que un recuerdo. Su hermano había muerto para ser poseído por un demonio ansioso de sangre. Sanguinius aprovechó este momento de debilidad para atravesar el pecho de su hermano con las dos espadas que empuñaba. Levantó el cadáver hacia arriba mientras sus hijos gritaban como guerreros prehistóricos: ¡Muerte! ¡Sangre! ¡Muerte! Ansiando más sangre, más y más cráneos. El primarca dejó caer el cadáver al suelo mientras sus hijos comían y mataban con muchas más ansias. Eran siervos de la sangre, eran siervos de la muerte. Sanguinius no dudó ni un instante en devorar las entrañas de su recién fallecido hermano mientras gritaba de dolor y de placer. Kar junto con Erles lideraron la retirada. Tenían que huir de aquel planeta antes de que se llevase a todos los hijos de Angrón por delante. Sobrevivieron unos pocos. Del 70% de la legión apenas sobrevivió el 2%. Con el orgullo roto y la tristeza en sus corazones, se dirigieron a Terra directamente. Necesitaban recomponerse, necesitaban tener nuevos marines espaciales. Pero no solo esto, necesitaban contarle lo sucedido y avisar de que el ángel había caído. Estaban totalmente devastados, rotos, quebrados. No podían hacer otra cosa sino ir al mundo más protegido del imperio. Las lágrimas eran demasiado dolorosas como para poder mostrarse. Y mientras se alejaban del lugar, Kar le dijo a Elren: «Esto no ha terminado. Sanguinius pagará muy caro por esta traición. Quien alguna vez fue el esclavizador se convertirá en el esclavo.
Sus propios hijos se comerán su cabeza en cuanto tengan la ocasión. Ha cavado su propia tumba sin saberlo. Y hermano, no lloremos esta pérdida. Aún tenemos una guerra que ganar. Debemos aguantar, debemos resistir. Somos los perros de caza, somos los hijos de Angron. Defenderemos la libertad aunque perdamos la vida en ello.